¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias e información al momento de Estados Unidos. Informarles que hace instantes ha concluido la conferencia de prensa del fiscal general de Estados Unidos. Estamos hablando de Jeff Sessions. Esta alta autoridad estadounidense lanza una dura amenaza a aquellas ciudades denominadas santuario, pues la Casa Blanca ha instruido que se retire los subsidios y los fondos federales a aquellas ciudades que no reporten a los inmigrantes indocumentados. Recordemos que estas ciudades santuario permitían la residencia física de los inmigrantes, es decir, no reportaban a las autoridades de inmigración. Pero ahora parece que van a cambiar las cosas. El gobierno de Donald Trump está prácticamente amenazando a que estas ciudades santuario deben reportar a los indocumentados. Amigos de Videos Mundo, yo les pregunto, ¿será esta una especie de venganza de Donald Trump y del gobierno estadounidense por no haber logrado, por ejemplo, la aprobación de la nueva ley de salud o haber sido suspendidos los decretos de inmigración? Por favor, déjenme su opinión. El gobierno de Donald Trump justifica que de esta manera se está garantizando la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. Por favor, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, los vamos a leer. Es importante expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, pues para eso son las plataformas y las redes sociales. A continuación, como siempre, amigos de Videos Mundo, para respaldar toda información preliminar que damos en este canal, subimos un video con los reportes de los medios televisivos, en este caso la interpretación y el enfoque de la cadena CNN, que ha informado este tema, y además hay explicación de por medio en qué consiste para aquellos que no entienden un poco, que no están en Estados Unidos, que están en otro país, qué son las ciudades santuarios y cómo es eso de los fondos federales y los subsidios que reciben de la Casa Blanca o del gobierno estadounidense en todo caso. Por favor, les invito a ver y escuchar el siguiente video y reitero que al final el pedido me dejen sus comentarios. Condados, estados y ciudades para ayudar en el entrenamiento, en la investigación, etcétera, etcétera, de las fuerzas de la ley de esos lugares, se va a cortar nuevamente subsidios y fondos, se van a cortar desde el punto de vista federal si esas ciudades, condados no respetan la ley de inmigración. Y ahora traigo a la conversación a María Santana, que está con nosotros en Nueva York, para que María explique ¿qué es una ciudad santuario o un condado santuario? Entonces, la audiencia pueda entender, María, exactamente quiénes son aquellas entidades, en este caso ciudades o condados, que a partir de este momento no van a recibir fondos ni subsidios por parte federal del Departamento de Justicia, como lo determina el Secretario de Justicia. Bienvenida. Hola, Guillermo. Bueno, una ciudad santuario es un término bastante amplio porque se trata de cualquier municipalidad, entidad local, ya sea un estado, una ciudad, un condado, cualquier jurisdicción que tenga políticas en lugar que limitan la cooperación y la colaboración de las autoridades locales con el gobierno federal en cuanto a las leyes de inmigración. Básicamente, si el condado tiene o esa ciudad tiene conocimiento de alguna persona que esté en el país ilegalmente, no va a reportar a esa persona a las autoridades federales o al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, es decir, ¿no? Como se le conoce en inglés. Es decir, una ciudad santuario o un estado santuario o un condado santuario es un lugar donde se permite la residencia física de inmigrantes indocumentados o inmigrantes ilegales y no se colabora para lograr la deportación de estos individuos. Y eso es lo que el gobierno federal critica. Entonces dice, el país es menos seguro por la presencia de estos inmigrantes ilegales, por lo tanto, ustedes, ciudades, condados o estados, no van a recibir más
subsidios o fondos del Departamento de Justicia para llevar adelante el normal desenvolvimiento de las unidades de seguridad de ese lugar, ¿sí? Sí, así es, Guillermo, pero hay algunas diferencias, ¿no? Estos gobiernos, estas municipalidades no cooperan cuando, por ejemplo, si un inmigrante indocumentado reporta un crimen, si un inmigrante indocumentado comete un delito como violar alguna ley de tránsito, ¿no? Pero sí cooperan con el gobierno federal cuando se trata de un crimen violento. Muchas de estas ciudades dicen que si el objetivo del gobierno de Trump es deportar a inmigrantes indocumentados que cometen delitos serios, que ellos ya cooperan con el gobierno federal en eso. Si arrestan a alguien por, vamos a decir, homicidio o por violación o este tipo de crímenes, los reportan al gobierno federal. Lo que no hacen es crear este ambiente de miedo en la comunidad, de que en cualquier instante que se encuentren con un policía local, que van a estar bajo la amenaza de que vayan a ser reportados a inmigración y deportados, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen estas ciudades, ¿no? Que ya estamos cooperando cuando se trata de alguien que esté aquí en este país cometiendo delitos serios. Y hay muchas ciudades, estados o también condados santuario en el país. Lo único que uno debe hacer es buscar cuáles son las ciudades santuario en Estados Unidos en Internet, ver que la fuente sea fidedigna, y la verdad son muchísimas las ciudades y los condados que forman parte de este concepto. Es decir, es un lugar donde están de alguna forma protegidos desde el punto de vista legal, que no van a ver la deportación, pero ahora el gobierno federal, a través del secretario de Justicia, está diciendo: señores, si ustedes no cumplen la ley federal, es decir, nacional, de inmigración, el mandato desde las instituciones federales del país, se le va a cortar el acceso a dinero. ¿Qué significa, María, esto para una persona que vive en este país, que no tiene papeles, que no tiene licencia de conducir y que está viviendo en una de estas ciudades donde sabe que, bueno, si lo ponen preso porque está manejando un auto con una licencia vencida, tiene domicilio en ese lugar y no va a ser deportado, pero sí va a ser arrestado? ¿Qué significa para la persona esto? Bueno, y esto es es una muy buena pregunta. Esto es algo que estas ciudades santuario argumentan en cuanto a esta política de reportar a inmigración personas indocumentadas. Es que mientras que el gobierno federal dice que tener a personas indocumentadas que cometen delitos en la ciudad hace al país mucho menos seguro, también estar bajo la amenaza de que cualquier interacción con un oficial local, un policía local, estar bajo esa amenaza para un inmigrante indocumentado que vive en la ciudad, que eso es lo que hace al lugar mucho menos seguro, porque estas personas entonces viven escondidas, se crea una población en la sombra de personas que no van a tener confianza en las autoridades locales, que no van a reportar delitos, ya sean ellos víctimas de estos delitos o testigos de estos delitos. Ellos quieren que estas personas que ya están viviendo en su localidad, que tengan la confianza de ir a las autoridades para reportar cualquier sospecha, cualquier delito del que sean testigos, del que tengan conocimiento, y tenerlos bajo esta amenaza de que cualquier cooperación con estas entidades o las autoridades locales que van a ser reportados a inmigración, que van a ser posiblemente deportados, esto va a hacer que ellos se escondan. Y la verdad es que eso lo hemos visto en muchas partes cuando estas políticas están en lugar de que van a ser reportados o bajo amenaza de deportación, se esconden, no quieren hablar con las autoridades, ¿no? Y esto es, por ejemplo, esto viene este anuncio de Jeff Sessions después de que nosotros aquí en CNN hayamos reportado con confirmación de un alto funcionario de inmigración y otras fuentes de que el gobierno de Trump está tratando de presionar, ya sea con retirar estos fondos, con un incremento en sus redadas o otras medidas, por ejemplo, publicar una lista de estas localidades que están poniendo en libertad a inmigrantes que hayan cometido cualquier delito, que están tratando de presionar a estas ciudades a cooperar
con las autoridades federales y reportar a indocumentados que se han arrestado por cualquier delito. Y eso es algo, por ejemplo, en este decreto de Trump emitido en enero sobre inmigración, ese decreto amplía lo que se considera un delito, ya no se trata de un delito, un crimen grave, de gravedad, sino cualquier delito, ya sea pasar una luz roja, ya sea robar algo en una tienda, ¿no? Y también define que estar aquí en este país ilegalmente es un crimen. Así que cualquier crimen, cualquier tipo de crimen es reportable y causa para deportar a una persona bajo esta orden. Fíjense cuando el ministro de Justicia, Jeff Sessions, cita a un estudio en el que dice que el 80% de la población de Estados Unidos percibe a la presencia de ciudades santuarios, a los inmigrantes ilegales como, etcétera, 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 cómo en general se puede tender a la generalización. Todos los inmigrantes ilegales son violentos. Cuidado con ese tipo de aseveraciones, cuando en realidad parece que ni siquiera es la intención del gobierno, pero sí en la recepción de ese mensaje, lo único que queda es la simplificación de la idea. Y por un lado, y desde el punto de vista social, María, es injusto no hacer la aclaración, yo creo, porque hay muchísima gente que, aunque sí, ante los ojos de la ley, la han quebrantado porque han permanecido por más tiempo con sus visas o han ingresado a Estados Unidos en forma ilegal, tienen en su perfil como ciudadano una actitud intachable y una conducta de ciudadano valioso. El único problema es el perfil de su inestabilidad en cuanto a la documentación inmigratoria. Pero muchas veces la gente tiende a simplificar el concepto y decir que realmente son criminales. Te doy los últimos 30 segundos y cerramos esta transmisión. Así es, y esto es lo que, por ejemplo, Nueva York, que es una ciudad santuario, dice: aquí hay una población importante de inmigrantes, de indocumentados que trabajan, que pagan impuestos al Estado, que han creado negocios, que han creado empleos para otras personas, y esas personas que están cumpliendo con la ley en ese sentido deben de tener la oportunidad de vivir y trabajar y florecer en ciudades como esta, no que todos son criminales y que tienen que ser deportados, como tú dices. Exactamente, Guillermo. Es un tema muy pero muy difícil y además que crea mucha sensibilidad en el contexto de la audiencia, por eso lo debemos tratar como estamos haciendo, con muchísima responsabilidad. Gracias, María Santana. Ella nos trajo la interpretación del mensaje de Jeff Sessions, el secretario de Justicia de Estados Unidos, y una nueva acción por parte de las autoridades federales para tratar de reducir la presencia y la influencia de ciudades santuario en Estados Unidos. Nos vamos